objetivo será revisar ahora un poco esto de los tratamientos. Y déjenme ver por qué no pasa. Podrían revisar por qué no está pasando. Y bueno, en realidad la charla de hoy va básicamente de desmitificar algunas cosas que tenemos. Ah, ya está pasando. Ya está. Sí, sí, no sé. Pero no sé por qué no regresa al principio. Listo. Bueno, listo, ya. Entonces, yo soy médico cirujano, yo soy psiquiatra y neuropsiquiatra y ya les dije, ayer en la noche uno de mis colegas aprovechó el hecho de que sea sommelier, entonces estuvo bien. Y nada, la verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá con ustedes en El Salvador. A mí me gusta muchísimo como interactuar en otros foros latinoamericanos porque me parece que deberíamos de estar mucho más unidos en este tipo de cosas, ¿no? La diferencia con las universidades europeas y estadounidenses es que ellos tienen un equipo y trabajan en equipo, ¿no? Y a veces nosotros nos cuesta un poco de trabajo y teniendo una muestra tan grande y sobre todo tan infrarrepresentada en los estudios de investigación, me parece que es muy importante que trabajemos y la educación es buenísima para estas cosas. Estos son mis conflictos de intereses. Y justo hoy quiero cambiar un poco la tónica de las charlas, ¿no? Ya estoy, estas charlas clásicas en donde se para el gran profesor y da una lectura y habla acerca de todo lo que ha pasado, me parece que va a ir cambiando un poco. Y entonces, hoy hablaremos de, voy a convertirme en un vendedor de mercados. Eso es una de las cosas que compartimos en Latinoamérica, los mercados y toda esta variedad increíble de productos que tenemos. Ayer venía con el motorista y le preguntaba, oye, ¿qué es el ayote? Y me dijo, no, pues es, ustedes creo que le dicen calabaza, ¿no? Y después me di cuenta que nosotros le decimos a otro producto chilacayote. Entonces hay como cosas muy interesantes que se comparten y justo es lo que quiero transmitirles en realidad. Quiero venderles algunas cosas interesantes como en el mercado y vamos a mostrar, les voy a mostrar las ofertas, los productos frescos que nos llegaron hoy y las cosas diferentes que tenemos hoy para ofrecer. Por eso vengo más relajado, ¿no? Porque yo nunca he visto un vendedor de mercado con corbata. O no sé ustedes, pero por lo menos en México no usan corbata. Pero antes de todo, imagínense que ustedes van al tianguis o al mercado y entonces le dicen, ¿qué tiene usted para vender? ¿Qué tiene usted para ofrecer? Y la pregunta que nosotros le hacemos siempre es, bueno, primero díganme, pues, ¿qué va a cocinar? ¿Qué necesita? ¿Cuál es el menú? ¿Qué tal que yo le vendo cosas que no necesita? Y ese es justamente el objetivo. La realidad es que los productos cambian de acuerdo a las necesidades y hay que aprender a individualizar y no es lo mismo hacer una ensalada, que una pasta, que carne, que postres. Los ingredientes pueden ser de la mejor calidad, pero utilizados de manera inadecuada, a nadie se le ocurriría llevar 1 kilo de harina a un asado. Ya a nadie se le ocurriría llevar 2 kilos de bife a una pastelería, ¿saben? Son cosas completamente diferentes y los dos pueden ser excelentes productos y los dos pueden ser excelentes opciones, pero la diferencia tiene que ver en dónde los vamos a utilizar, cuál va a ser el objetivo de utilizar estos ingredientes de manera diferente. Y entonces hoy les quiero enseñar una cosa muy interesante. Quiero que pongan atención porque una de las cosas que vamos a tocar hoy es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, lo decía el doc muy bien, ¿no? Las crisis de ansiedad, estas situaciones estresantes, esta situación simplemente de cuestiones de vida cotidiana nos cambia por completo en la manera en la que entendemos. Y seguramente muchos de nosotros, particularmente los hombres, hemos estado enfrentados a situaciones de ansiedad como las que les voy a mostrar. Esa frase de tenemos que hablar siempre nos deja a los hombres helados. Oír risas por ahí. Ya cuando dicen la verdad, no, es que empezamos a generar escenarios terribles, ¿no? Y me enteré de algo muy malo, híjole, ¿no? Ya uno es buscando la justificación antes de siquiera leer cuál va a ser la respuesta. Y entonces, fíjense cómo nosotros generamos escenarios muy, muy absurdos a partir de situaciones de predicción. Nosotros predecimos escenarios y generalmente el cerebro, ayer lo oía en una de las charlas. El cerebro está diseñado para predecir escenarios negativos y para protegernos de esos escenarios negativos y la ansiedad es evolutiva, ¿no? Entonces, a todos nos da ansiedad este tipo de cosas y estamos expuestos a la ansiedad todo el tiempo. La diferencia es en qué momento este trastorno de ansiedad se convierte en un trastorno, en qué momento la ansiedad deja de ser adaptativa y deja de convertirse en una función filogenéticamente adaptada para sobrevivir. Y es justamente cuando nos enfrentamos a los trastornos
de ansiedad. Y vamos a revisar algunas cosas y las particularidades del uso de estos medicamentos en su relación con el trastorno depresivo mayor. Y es que todos los que nos dedicamos a la psiquiatría sabemos que, así como a los urólogos la próstata les da de comer, a nosotros lo que nos da de comer es la ansiedad. 1 de cada 3 personas padece ansiedad. Y 1 de cada 3 personas que está aquí tendrá o tuvo un trastorno de ansiedad, en cualquiera de sus variedades. Hay muchísimos trastornos de ansiedad. Entonces, fíjense, más del 30% de la población mundial tuvo o tendrá un padecimiento de salud mental. Lo que quiere decir que si ustedes en su práctica diaria o a lo que se dediquen no están detectando trastornos de ansiedad, quiere decir que algo anda mal, porque de seguro 1 de cada 3 lo tiene. Y esto no lo estoy diciendo yo, está en todos los estudios epidemiológicos que se han hecho. No sé si están familiarizados con esta gráfica, que es la gráfica o la ley de Yerkes-Dodson, que básicamente en México hay un dicho que dice: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y esta es la representación gráfica de ese dicho. Y es que es justamente esto. Cuando nosotros estamos echados hacia atrás y no tenemos presión y no tenemos un poco de aliciente para hacer las cosas, nuestro desempeño o nuestro arousal disminuye. Esto quiere decir que sí necesitamos que nos presionen un poquitín, ¿no? O sea, que sí necesitamos que nos estén atrás de nosotros un poquito. Por supuesto que estos niveles son diferentes. Estos niveles cambian. No es lo misma la cantidad de presión que uno puede recibir que otro individuo. Esto es completamente personal. Pero también es cierto que cuando se nos pasa la mano y presionamos de más, entonces rompemos el equilibrio y entonces aparecen los trastornos de salud mental. Y esto quedó de patente en la pandemia. Aquellos del personal de salud que tuvimos a bien o a mal participar dentro de las brigadas de atención a los pacientes que estaban hospitalizados y dentro de los aislados, pues la verdad es que la gráfica se fue completamente para la derecha. Nos quemamos rapidísimo y muchos de nosotros seguimos batallando con los estragos de esa quemazón, por decirlo de alguna manera. Entonces, el objetivo es encontrar el punto medio en donde el cual la estimulación particular sea lo suficientemente buena como para que el individuo pueda funcionar adecuadamente, pero tampoco que nos pasemos, ¿no? Y esto aplica a todos los aspectos de la vida: vida de pareja, vida escolar, vida académica, vida laboral. Y entonces, ahora vamos a entrar a cosas más interesantes. Yo no podría ser neuropsiquiatra si no pusiera cosas del cerebro ahí siempre y cosas de circuitería y estas cosas. Y a mí lo que me gusta es aterrizar, por supuesto, esta parte social, pero también traducirla a áreas específicas del sistema nervioso central y específicamente a circuitería. A diferencia de nosotros, los neurocirujanos, nosotros trabajamos con sistemas funcionales, no con áreas específicas. Nosotros trabajamos con un sistema de neuroanatomía funcional. Entonces, los dos síntomas centrales, así como ayer hablé de los síntomas centrales de depresión, que era tristeza y anedonia, los dos síntomas centrales de ansiedad es miedo o preocupación. Si alguien no tiene miedo o no está preocupado, entonces no es ansiedad. Es cualquier otra cosa, pero eso no es ansiedad. Y puede estar el uno o el otro o los dos. ¿Cuál es la diferencia de esta expresión de síntomas? El miedo es una emoción natural y es normal y es la única contagiosa. Las otras emociones no tanto. Y el miedo se caracteriza por dos síntomas centrales: o pánico o fobia. Y esto está basado en un circuito amigdalino, es decir, en una estructura, no las de la garganta, sino estructuras específicas que están en el lóbulo temporal. Y la preocupación está dentro del circuito córtico estriado talamo cortical o áreas específicas del sistema nervioso que tienen una circuitería. Las dos cosas son perfectamente naturales. Todos aquí hemos estado preocupados, como el chico del mensaje, todos aquí hemos estado preocupados por si hay que pagar las cuotas del banco o hay que pagar cosas o si no hicimos algo. Pero el problema empieza a aumentar cuando esto se incluye en una cuestión que se llama miseria ansiosa, cuando se vuelve con una expectación aprensiva y por supuesto con las obsesiones. Entonces, del lado de los circuitos de preocupación, pues está el trastorno de ansiedad generalizada, el TOC, y el TOC lo dejo un poco de lado porque el TOC ya no es un trastorno de ansiedad. Esto es algo importante que quiero apuntar. Y del otro lado está el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, que son estos eventos abruptos como los que describía el doctor Cifontes. Y entonces nos vamos todavía más allá. Y es
qué circuitos y qué neurotransmisores están afectados en esta parte. Y esto nos va a dar la base de por qué usamos los medicamentos que usamos para tratar esta parte. Serotonina, GABA, glutamato, el eje hipotálamo hipofisiario, con la corteza suprarrenal y por supuesto noradrenalina y canales de voltaje, de calcio particularmente. Y el loop de preocupación funciona con lo mismo, solo que hay una pequeña particularidad. Y si se fijan, el neurotransmisor que está incluido en el otro lado y que arriba no, es la dopamina. ¿Ok? La dopamina tiene que ver con preocupación porque está muy basado en los circuitos de recompensa y de placer. Y sobre todo de motivación. O sea, si yo estoy preocupado hoy por llegar temprano, en la mañana me tengo que levantar y pongo una alarma y esa preocupación regula y modifica la conducta. Ustedes no se mueven, no piensan y no hablan de manera independiente. Bueno, algunos sí, pero todos nosotros tenemos motivaciones emocionales, cognitivas que generan una respuesta conductual y al revés, la conducta no es aislada. La conducta tiene una base emocional y cognitiva, siempre. Y lo interesante es que la vía que utilizan para esas tres cosas es la misma. De tal manera que entonces nos enfrentamos ahora a esto. Este me parece probablemente uno de los gráficos más bonitos para entender los trastornos de ansiedad, porque tenemos que ver acerca de cuestiones que tienen que ver con áreas específicas y regiones específicas que tienen que ver en la manera en la que nosotros interpretamos cada uno de los estímulos que desarrolla estos síntomas ansiosos y sobre todo lo que tiene que ver con incluso cuestiones que tienen que ver con el contacto de la piel y con áreas específicas y cuestiones que yo decía, es decir, áreas que analizan el contexto, áreas que son efectores y áreas, por supuesto, que tienen que ver con la conducta. Y centralmente tenemos a la amígdala y al hipotálamo, que es prácticamente el rey de las funciones. Todo lo que hacemos en nuestra vida es hipotálamo. Y una cosa que dice ahí, que si se fijan, dice PAG. PAG es sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal es un núcleo pequeñito cerca del acueducto que básicamente de lo único que se encarga es de echar a andar los mecanismos de respuesta. Ustedes tienen tres respuestas. Si, por ejemplo, ojalá y no pase, pero entrara, por ejemplo, un tipo con una máscara, con un rifle y empezara a disparar para arriba, nosotros tenemos tres respuestas. O nos congelamos, o corremos, o peleamos. No hay de otro. Todo eso va a ir en función del análisis del contexto y de la situación. Probablemente los que están cerca de la puerta, a correr, no se van a detener a averiguar qué es lo que está pasando. Probablemente los que estén muy cerca se quedarán paralizados y probablemente otros tendrán la oportunidad de pelear, aquellos que tengan, no sé, algún tipo de entrenamiento o algo por el estilo. Y eso es lo que hace la sustancia gris periacueductal. Ahora, traducido en situaciones de la vida diaria, nosotros hacemos eso todo el tiempo. Cada que se nos presenta una situación compleja o que nos genera ansiedad, nosotros hacemos eso. Evaluamos si peleamos, nos congelamos o huimos. ¿De acuerdo? Nada más que nosotros le ponemos otros nombres, evitación y este tipo de cosas. Pero finalmente es lo que hacemos. En resumen, los trastornos de ansiedad son la ansiedad de separación, el trastorno de ansiedad social, el mutismo selectivo, la agorafobia, la fobia específica y el trastorno de pánico. Además de, por supuesto, el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno obsesivo compulsivo ya no es un trastorno de ansiedad. Si bien uno de los síntomas nucleares del trastorno obsesivo compulsivo es la ansiedad, ya no lo consideramos como un trastorno de ansiedad porque la base fisiopatológica es completamente diferente y además, por cuestiones hasta de presupuesto, los institutos nacionales de salud ahora le destinan un presupuesto específico al trastorno obsesivo compulsivo y a todos los trastornos del espectro para poderlos estudiar de manera diferente. Juntos pero no revueltos. Y esto es algo que me gusta. Y yo sigo insistiendo que ser psiquiatra es bastante fácil porque la realidad es que el tratamiento es el mismo. Sorprendentemente, es el mismo tratamiento. Fíjense cómo hay un overlap entre los tratamientos y entre los síntomas. Los pacientes que tienen trastorno depresivo mayor generalmente invitan a su hermanita y a su amiguita a la ansiedad, casi siempre andan juntas, son como este par de amiguitas que van hasta el baño juntas y casi siempre van juntas, la comorbilidad supera el 50%.
y en algunos casos funciona como especificador, es decir, trastorno depresivo mayor con distrés ansioso, y en muchos casos se cumplen los criterios para ambas patologías y comparten áreas específicas. Fíjense cómo comparten la parte de sueño, cómo comparten la parte de fatiga, la parte de concentración y por supuesto la parte de activación o arousal. Por supuesto que hay otros síntomas que son diferentes, pero en general comparten ciertos cores específicos de síntomas. De tal manera que ya están empezando a ver cómo van a ir las ofertas y cómo voy a ir enlazando o explicándoles cómo el tratamiento de la ansiedad y la depresión se parecen en muchas, muchas cosas. Pero de nuevo, están juntas pero no revueltas porque cada una de ellas tiene áreas específicas. Ayer hablábamos de otras estructuras, de otras partes de la corteza y ahora estamos hablando de otras estructuras en términos de circuitería. Y es que para lo que les dije, nuestra buena fortuna, los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos comparten alguna base de tratamiento. Entonces, identificamos o el uno o el otro, ya le vamos a dar al clavo. Una de las cosas que ayer hablábamos era este rollo de que es que no mejoro, es que no mejoro, es que no mejoro, es que no voy bien, es que no hago otras cosas y es que no estoy habiendo una diferencia importante. Y les voy a dar el arma perfecta. Parece mentira, pero aplicar escalas tiene un efecto positivo sobre la medición y sobre el efecto del tratamiento de los pacientes. Es lo que se llama el measurement-based care, que básicamente es tratamiento basado en escalas. El solo hecho, fíjense qué importante, el solo hecho de aplicar una escala en el consultorio pre y post tratamiento hace una diferencia. Hay muchísimas teorías, hay muchísimas revisiones, pero una de las cosas más interesantes tiene que ver con este fenómeno hasta de, vamos a decir, agnosognosia o alexitimia que algunos pacientes presentan, que dicen, es que no voy mejor. Oye, yo te veo mejor. Sí, pero yo no me siento mejor. Pero cuando uno les enseña con gráficos que está mejorando, que han disminuido los niveles de ansiedad, de depresión, de lo que sea, eso ya tiene un impacto positivo directo sobre el tratamiento. Otra cosa importante es, ayer hablamos de respuesta y de remisión. Y entonces, subjetivamente es difícil decir cuánto es 25% de mejoría en el ánimo depresivo. ¿Quién me puede decir que hoy se siente 25% mejor que ayer? Yo no lo sé, ¿no? Seguro yo me siento mejor que ayer, pero no sé si 25%, seguramente más. Pero si estuviera en un entorno clínico, sería muy complicado para mí saber exactamente qué tanto es tantito. Así que aplicar escalas tiene un efecto positivo porque el 60% de respuesta aumenta cuando nosotros hacemos measurement-based care contra standard care. Eso significa que el solo hecho de que yo aplique una escala va a mejorar el 60% de la tasa de respuesta por un montón de factores, probablemente porque lo estamos midiendo, pero eso ya cambia por completo la manera en la que entendemos. Yo siempre le digo a los colegas que no les gusta aplicar escalas, que no las apliquen en el consultorio técnicamente, sino que tengan una escala fácil, autoaplicable y que la apliquen cuando el paciente está en la sala de espera. A todos los médicos nos gusta hacer esperar a los pacientes por N cantidad de razones. Entonces, o yo no conozco a alguien que llegue y que inmediatamente diga, pásale, la estaba esperando, es raro. Entonces, esto toma 5 minutos y la realidad es que esto puede hacer una diferencia importante, no solamente en ansiedad, sino también en depresión. Y aquí viene una de las principales alertas que les digo, cuidado con medidas apresuradas antes de evaluar el origen de la conducta, porque no se saben otras. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Es impresionante la cantidad de pacientes que yo veo todos los días con una cantidad absurda de benzodiazepinas. Una para dormir, una para la ansiedad y una para después de comer. Les encanta combinar hasta de a 3. No sé por qué. Bueno, creo que entiendo porque la industria farmacéutica hizo un trabajo de marketing espectacular, demostrándonos que estos medicamentos son la panacea y que resuelven todo. Voy a hacer un disclosure. Yo no estoy en contra de las benzodiazepinas, pero las benzodiazepinas tienen su uso particular y hay que aprenderlas a usar, porque además no todas son iguales.
Las benzodiazepinas se pueden clasificar en 4 grandes grupos, o son anticonvulsivas, o son hipnóticas, o son relajantes, o son ansiolíticas. Entonces, si alguien tiene un trastorno de ansiedad, no tiene ningún sentido que yo le esté dando medicamentos anticonvulsivos o miorelajantes. Yo tengo que preferir medicamentos que sean mucho más ansiolíticos. Y fíjense cómo nada más ahí está el alprazolam, el clona y el lorazepam. ¿Ok? Y es que es impresionante cómo prefieren prescribir benzodiazepinas que antidepresivos. Les da más miedo dejar fluoxetina o Sertra que triazolam. Es impresionante. ¿Por qué las benzodiazepinas se volvieron tan famosas? Esa es una gran pregunta. Y es que, a ver, en el viejo estilo de prescripción, antes teníamos muchos menos fármacos que ahora. Eso es una realidad. Antes había menos opciones farmacológicas. Ahora tenemos más. Y sobre todo había menos estudios sobre el uso de las benzodiazepinas. El nuevo estilo de prescripción habla de que así como las empiezo, así tengo que tener un fin. Así como estoy empezando la benzo, tengo que tener un plan específico para terminar la benzodiazepina en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que hay casos muy particulares y alguien por ahí me prueba discutir, bueno, doctor, es que si alguien tiene Lennox-Gastaut o alguna de estas enfermedades crónicas que solo mejoran con benzodiazepinas, bueno, eso es otro rollo. Pero en términos generales, la gran mayoría de los pacientes que padecen depresión y ansiedad pueden estar libres de benzodiazepinas por lo menos en los primeros 3 meses, casi siempre. Ahora tenemos mucho más herramientas y además hay más evidencia a largo plazo y hay una prescripción estable, es decir, ahora ahí tenemos otras opciones para eso. Dato curioso, los no psiquiatras son las personas que más prescriben benzodiazepina. Los psiquiatras en realidad sí prescribimos benzos, pero las tenemos muy seleccionadas para áreas específicas. Y es que, insisto, hay un temor tremendo a prescribir otros psicofármacos, probablemente muy de la mano de lo que decía el doctor Cifontes acerca del estigma, ¿no? Y de nuevo esta pregunta de, doctor, es que si me deja el antidepresivo me voy a volver adicto, ¿no? Cuando es un paciente que viene con un consumo gravísimo de alcohol o de alguna otra sustancia o cosas del estilo, ¿no? Yo siempre hago la burla, y por supuesto que no tengo nada en contra de los oncólogos, pero yo siempre le digo a los pacientes, si yo te dijera que te voy a dar un medicamento que te va a freír el hígado, que te va a dejar con insuficiencia renal, que te va a quitar el cabello, que probablemente te deje ciego, que muy probablemente te queme la piel y que a lo mejor te da neurotoxicidad y te disminuye la capacidad de la memoria, ¿te lo tomarías? No, probablemente no. Pero si te digo que es para el cáncer, sí, no importa de qué. Entonces, el problema es ese, fíjense qué grave, o sea, el cáncer vende mucho porque por supuesto todo el mundo se quiere salvar de cáncer, pero a veces el remedio sale peor que la enfermedad, es impresionante esta parte. Y en cambio, si yo le digo, pero te voy a dar un medicamento que te va a hacer sentir mejor y a lo mejor tienes un poquito de náuseas y a lo mejor te da un poquito de dolor de cabeza, y a veces algunos pacientes, no, déjeme preguntarle a mi cardiólogo, a mi neurólogo, porque ellos son los que deciden. No, bueno, exacto, gracias por lo que me toca. Y es que yo les digo, los psicofármacos no son el diablo, ¿de acuerdo? No son el diablo, por supuesto que no son perfectos, lo dijimos ayer, pero entonces, ¿por qué nos enfocamos en un solo sistema, que es el GABAérgico? Si tenemos el glutamato, que es el principal excitador del sistema nervioso central, si tenemos el GABA, que es el principal inhibidor, pero no solo el GABA desde las benzos, sino desde otras cosas. ¿Por qué no usar la serotonina, que es el principal neurotransmisor de atención, cognición, memoria y ansiedad? O incluso la dopamina, que tiene que ver con motivación y con energía y placer, o la noradrenalina, que tiene que ver con ansiedad y con huida y con activar a los pacientes. Fíjense cómo ya les estoy dando tips de pautas de cómo ir usando cada uno de los medicamentos. O sea, si voy a usar un medicamento noradrenérgico, voy a aprender. Si voy a usar un medicamento serotoninérgico, por supuesto que va a dar un poquitín de náuseas y que va a cambiar algunas cosas. Y entonces, la acetilcolina tiene que ver con atención, memoria, procesamiento cognitivo. Entonces, los medicamentos que aumentan la acetilcolina mejoran la cognición y los medicamentos que bajan la acetilcolina, no es que la empeoren, pero sí tienen efectos cognitivos importantes. Y la histamina, ¿no? La histamina, que es un viejo neurotransmisor, pero que tiene que ver con alerta, con regulación de vigilia y hasta con sueño, ¿no? Entonces hay muchos medicamentos antihistamínicos que dan un sueño tremendo y que son excelentes hipnóticos y que son mejores opciones que muchas benzodiazepinas. Entonces, ya quitando esta parte de las benzos, ¿qué opciones tengo? Porque yo ya les vine a decir, bueno, esto no, esto no, esto no. Bueno, entonces, ¿qué sí? Para ansiedad, o sea, las sugerencias terapéuticas para jóvenes de 18 a 99 años, yo no me hago responsable de los menores porque yo no soy paido, ¿no? Y de los de arriba de 100, pues tampoco, ¿no? Ya, si no, luego me los cobran como nuevos, pero hasta los 99 sí.
Entonces, en las ofertas que les traigo, para ansiedad y depresión pueden usar lo mismo que dijimos ayer, casi cualquier ISRS. Escita, Sertra, Vortiox, Desvenla, Dulox, hasta Trazodona, Mirtazapina y algunos medicamentos que ni siquiera son antidepresivos como la pregabalina, ¿de acuerdo? Ojo, la pregabalina dice en las guías que de 150, 300 hasta 600 miligramos. Yo no conozco a ningún latinoamericano que aguante 600 miligramos. Eso nomás lo he visto en los güeros, porque nosotros tenemos una mecánica diferente y una, digamos, un metabolismo y un sistema de trabajar diferente. No entiendo por qué. Algunos que hayan tenido oportunidad de trabajar con pacientes asiáticos, por ejemplo, sabrán que las dosis son chiquititas, ¿no? Muy chiquititas, porque los asiáticos, los japoneses, los chinos, tienen una manera diferente de procesar los medicamentos y la farmacocinética es diferente, la farmacodinámica también actúa diferente en ellos. Y nosotros los latinos, los hispanos, tenemos un sistema diferente. Entonces, a veces no aguantamos las dosis que las guías dicen. En otra parte importante también es el insomnio asociado. Fíjense, la mirta es excelente medicamento para el insomnio, la trazodona, la pregabalina, la melatonina, incluso y hasta la keti. Agitación, siempre en agitación psicomotriz y evaluando el contexto, la ketia, la olanza, la risperidona, el aloperidol y por supuesto en contextos de deterioro cognitivo, trazodona, pregabalina y hasta la memantina es un excelente ahorrador de antipsicóticos. En el deterioro cognitivo, fíjense de nuevo cómo el escitalopram, la sertralina, la desvenlafaxina, la mirta, o sea, si se fijan, estoy repitiendo muchos medicamentos. Entonces, si aprenden a usar 3 o 4, yo siempre les digo a mis alumnos, si esto no lo resuelve la sertralina, el escitalopram, la desvenla, la ketia o la mirta, entonces ya, busquen un médico porque esto ya es grave. ¿De acuerdo? Pero casi todo lo que uno ve en la consulta lo puede resolver con 4, 5, 6 medicamentos. Tampoco hay que saberse el vademecum completo, hay que saberse el estal completo. Por supuesto que eso es lo fino de la psiquiatría, ¿no? Saber qué hacer en los casos particulares y cómo aprender a usar estilos de prescripción. Y en trastornos del movimiento, que son cosas que yo hago todos los días, pues igual, fíjense, medicamentos, incluso la closa que está tan estigmatizada, que es un medicamento de tremenda elección y de muy buen uso, pero que por supuesto ya se lo dejamos al psiquiatra. ¿Y cómo elijo, no? ¿Cómo elijo? Esto siempre, estos medicamentos y estos anuncios en México es súper común, no sé si aquí haya, pero los chicos que venden cosas en los tianguis, en los mercados, tienen unos anuncios súper divertidos para atraer clientes. Y entonces, elección por efecto primero. A ver, hace rato hablamos de diferentes neurotransmisores, entonces dijimos, en la depresión y la ansiedad de dos cosas. O tengo un efecto positivo reducido o tengo un efecto negativo aumentado. ¿Qué significa esto? O lo que me pasa bueno no me interesa mucho, o lo malo lo tengo así súper malo, bien. Y el estado de ánimo normal. Cuando yo tengo un efecto positivo reducido, tengo efectos sobre dopamina y noradrenalina, es decir, necesito que áreas de recompensa mejoren. Y cuando tengo un efecto negativo aumentado, entonces la parte serotoninérgica y noradrenérgica está baja. Entonces, fíjense cómo hay ahí algunos tips. Si el paciente dice que está triste, que tiene culpa, que tiene ansiedad, está hostil, irritable o tiene esta sensación de soledad, preferir medicamentos serotoninérgicos. Si el paciente también está triste, pero está más anedónico y tiene pérdida de interés y pérdida de energía, menor estado de alerta, entonces preferir medicamentos más bien noradrenérgicos. Y ya por ahí empezamos a saber qué podemos utilizar. Ayer lo dije y lo vuelvo a repetir, todos los medicamentos funcionan, todos son superiores a placebo. La diferencia está en la segunda tabla. Unos se toleran mejor que otros. Entonces hay que aprender a utilizar medicamentos que tengan alta eficacia y alta tolerabilidad. Y cuando hablo de tolerabilidad, también hay que ver por qué los pacientes no lo toleran, ¿no? Si el paciente se queja de sedación, pues entonces utilizaré ese medicamento en situaciones en donde la sedación es algo que me va a favorecer. Entonces, si tengo un paciente ansioso que no duerme, que tiene este efecto Zeigarnik, no sé si lo conocen, pero el efecto Zeigarnik es este efecto en donde el paciente acelera sus pensamientos hacia la noche y entonces está piensa y piensa y piensa y piensa y entonces en la noche se convierte, digamos, como en estos carritos de fricción que van acumulando todo el día pensamientos y en la noche se liberan. Bueno, hay medicamentos específicos para este tipo de intervenciones como la mirtazapina. Y entonces un medicamento que clásicamente uno diría, pero ¿quién va a querer un medicamento que da muchísimo sueño y que da un poco de hambre? Bueno, pues ese paciente, porque muchos pacientes no comen o no duermen. Guías del tratamiento. En México hay guías de tratamiento como el CENETEC,
En Estados Unidos están diferentes guías, en Canadá están las CanMat, las NICE, las que ustedes quieran, que son en general recomendaciones sistemáticas para ayudarnos con el cuidado de la salud y están basadas en evidencia y están aplicables a la mayoría de los pacientes, pero el problema es que ellas se enfocan en efectividad y no en eficacia. Es decir, ellas tienen bases y tratamientos sobre pacientes ideales. El paciente que solo está ansioso, el paciente que solo está deprimido. Y no estoy diciendo que las guías no sean buenas pautas de tratamiento, son guías, pero nosotros tenemos que aprender a individualizar porque la efectividad es el outcome en el paciente ideal, pero la eficacia es el tratamiento en las condiciones que decíamos ayer. El paciente deprimido, el paciente diabético, el paciente hipertenso o el paciente que simplemente no se quiere tomar la medicina. Entonces, nos dice mucho de grupos, pero nos cuesta trabajo hacer cuestiones individuales y ese es nuestro trabajo. Entonces, las guías NICE, por ejemplo, dicen, hay que informar al paciente acerca del tratamiento, la necesidad de continuar el tratamiento tras la remisión, los efectos adversos, las interacciones farmacológicas, que es nuestra obligación vigilar. Todos tenemos ya nuestra compu o nuestro celular en la consulta. Les recomiendo una página que se llama drugs.com, así como drogas.com. Y ahí pueden ustedes inscribirse y de manera gratuita pueden checar todas las interacciones farmacológicas, porque nuestra obligación es revisar qué otros medicamentos toma el paciente. A mí me pasa que digan, nomás me traje lo que me da usted, ¿no? Porque el cardiólogo me dijo que sus medicamentos ni los toque. Dije, no, pues yo no te voy a mover en los medicamentos del cardiólogo, pero necesito saber qué estás tomando por si algo de lo que te da el cardiólogo interactúa con lo que te voy a dar. Y al revés, también toca la responsabilidad de, aunque no seamos psiquiatras, revisar las interacciones de lo que les está dando, porque a veces no se dan cuenta. Yo batallo a veces con los neurocirujanos de columna porque les encanta dejar relajante muscular, tramadol y un antidepresivo. Eso da síndrome serotoninérgico en una buena cantidad de pacientes. Y a veces solamente disminuyendo las dosis o retirando cosas mejora. Un riesgo de síndrome de discontinuación. Muchos pacientes dicen, es que me hice adicto. No, lo que pasa es que muchos medicamentos dan habituación y dan síndromes de descontinuación, entonces hay que retirarlos y por supuesto explicarle que la gran mayoría de nuestros medicamentos no generan dependencia o adicción. Las opciones farmacológicas en esta encuesta que se le aplicó a varios psiquiatras decían, ¿cómo escogemos los psiquiatras el tratamiento? Altas tasas de remisión y eficacia superior a otros tratamientos. Y esa es la base y esa es mi recomendación para seguir prescribiendo. Ahora, siempre nos dicen, nunca cambiar más de 2 medicamentos a la vez. En consulta externa, yo siempre recomiendo dejar un espacio breve entre hacer ajustes farmacológicos porque a veces no sabemos qué es lo que está afectando al paciente y entonces a veces le subimos, le bajamos, le cambiamos y ya no sabemos qué le hizo daño. Para aprender a identificar efectos adversos, efectos terapéuticos y sobre todo la adherencia. Por supuesto que esto tiene sus bemoles porque la neuroadaptación toma tiempo y ayer alguien me preguntaba, ¿y qué hacemos en el ínter en lo que medio jala el tratamiento? Pues desafortunadamente esperar y acompañar. No tenemos otra opción hasta el momento porque hay pocos fármacos que actúan rápido. Las benzos se actúan rápido y por eso se dejan al inicio del tratamiento, porque en lo que el paciente mejora, con eso uno le puede bajar la ansiedad, uno puede mejorar la tolerabilidad, pero eso no significa que vayan a convertirse en la base del tratamiento. Y otra de las cosas importantes es, nosotros los psiquiatras a veces ya lo hacemos, a veces dejamos un antipsicótico y un antidepresivo al mismo tiempo, pero en general la recomendación es ir haciendo ajustes y dejar pasar 3, 4 días entre ajustes de medicamento a medicamento para aprender a utilizarlos. Y es que esto, un mecanismo de acción es mejor que dos, entonces los tricíclicos eran mejores porque eran múltiples mecanismos de acción o eran mejores los ISRS porque solamente se enfocan en uno. O lo ideal es tener 2 mecanismos de acción, o 3 o 4 o 5, pero sin tantos efectos adversos. Y es que esta es la base de los duales, ¿no? Duales, pero no iguales. Fíjense cómo los medicamentos duales actúan a diferentes selectividades. Por eso la venlafaxina tiene que darse a 150 miligramos, porque si se da a 75 es un ISRS caro. La Dulux no, la Dulux desde las primeras dosis funciona como dual y la desvenlafaxina igual. Entonces, la desvenlafaxina y la duloxetina son más duales que la venlafaxina. Y es que siguen siendo de primera línea, siguen siendo súper buenos y siguen utilizándose para pacientes a los que necesitamos cuestiones serotoninérgicas y noradrenérgicas, es decir, prenderlos. Y otra cosa importante es que son mucho más potentes.
una situación que es importante de cambio es esto que les digo, la nueva nomenclatura, que es la nomenclatura basada en neurociencias, que cambia esta parte. A mí me pasa con los pacientes con ansiedad que dicen, ¿por qué me va a dar un antidepresivo si yo estoy ansioso? ¿No? Y entonces, ese es un problema de nomenclatura. En realidad es lo que podemos decir, no, lo que te va a dar es un medicamento que modifica la neurotransmisión, bla, 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 pero no es que sea antidepresivo. Yo sé que no estás deprimido. A ver, se diseñó como antidepresivo, pero se usa para otras cosas, ¿no? Porque a mí me da risa cuando veo pacientes con hipertensión pulmonar y que les dicen, le dejó sildenafil, ¿no? Y entonces nadie me pregunta, ¿por qué me está dando sildenafil si tengo hipertensión pulmonar, ¿no? A nadie le interesa preguntar por qué me dan Viagra para la hipertensión pulmonar. Nadie se pregunta cuál es el mecanismo de liberación de fosfodiesterasa en ese nivel, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia esta parte y cómo es importante nosotros también empezar. Ya casi para terminar, ¿cómo lograr impacto? Pues primero aprendan lo básico. Mis recomendaciones, aprendan a usar 3, 4 antidepresivos, o 1 o 2 muy bien, y 1 o 2 antipsicóticos. Perfilen muy bien a su paciente en función de lo que les dije el día de hoy. Es un paciente que está más apagado, es un paciente que está más triste, es un paciente que no duerme, es un paciente que no come. Inicien tratamiento, ¿no? Y usen escalas. Mi escala favorita es PHQ-9 y si les da flojera o hueva, como decimos en México, PHQ-2, son 2 preguntas con un índice de sensibilidad altísimo. Si sale una de esas respuestas positivas, el paciente tiene depresión, muy probablemente. Si no, PHQ-9. Fácil, fácil de aplicar. Y replanteen estrategias si no está mejorando el paciente. ¿Qué puedo hacer yo, no? Si no está mejorando. Y pues tengan a su psiquiatra de confianza. Y es que yo siempre les digo, lo que les gusta a mí me gusta la carne término medio, y hay gente a la que le encanta bien cocida y a mí me da no sé qué cuando ve eso, pues a lo mejor no les gusta a ustedes. Y es que esto es algo que tienen que aprender con los pacientes. Nosotros los clínicos tenemos expectativas diferentes del tratamiento. Nosotros queremos que se le quite la tristeza, que se le quite lo deprimido, que se le quite la pérdida de interés y el placer. Y los pacientes a lo mejor lo que les interesa es tener un significado de vida diferente, una capacidad diferente para disfrutar la vida. Yo tenía un paciente con epilepsia que me decía, llegaba y me decía, oye, pues fíjate, ya no estás convulsionando, estás súper bien. Me decía, pues sí, doc, pero me la paso dormido, no puedo recoger a mi hija, todo el tiempo estoy babeando. La verdad es que prefiero tener mis 3 crisis al mes, pero poder hacer mi vida en familia, que tener arriba los medicamentos, no convulsionar y no poder funcionar. Así que tenemos que aprender a identificar que lo que es importante para los clínicos no siempre es importante para los pacientes. Y es que los ingredientes buenos crean comidas espectaculares, ¿no? Esto estaba buenísimo, sí, es una foto real y sí me lo comí yo. Y los tratamientos eficaces generan respuestas eficaces. Los tratamientos psicofarmacológicos distan muchísimo de ser perfectos. Eso ya se los dije ayer. Pero hoy ofrecen una posibilidad que hace 70 años parecía imposible o distante. De tal manera que hay que usar cosas diferentes hoy, hay que aprender a usar cosas diferentes. La tecnología y la manera en la que entendemos la medicina, la psiquiatría y otras cosas es lo que nos hace ser clínicos expertos. Así que hoy los invito a dejar un poco de lado las benzos y otros medicamentos y aprender a usar otros medicamentos que sean igualmente eficaces para el uso de sus pacientes. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención